En el corazón de la bahía de San Francisco, aislada por frías aguas y corrientes traicioneras, se encuentra Alcatraz, la prisión más temida de Estados Unidos. Durante décadas, sus muros de hormigón y rejas infranqueables atraparon a los criminales más peligrosos, hombres que la sociedad consideraba imposibles de redimir. Sin embargo, la historia que estás a punto de escuchar no trata de cualquiera de sus internos. Trata de la fuga que desafió todas las reglas, un escape que dejó al mundo entero preguntándose si es posible burlar a la prisión más segura del planeta. Imagina la planificación secreta, el miedo y la tensión, el ingenio de 3 hombres dispuestos a arriesgarlo todo por la libertad. Y lo más sorprendente, nadie sabe con certeza qué pasó con ellos. ¿Sobrevivieron a las heladas aguas de la bahía, o el escape quedó grabado para siempre como un misterio sin resolver? Cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo, y si alguna vez has sentido la adrenalina de una historia imposible de creer. Alcatraz no era una prisión común, era un símbolo de imposibilidad. Desde su conversión en prisión federal en 1934, sus muros de concreto macizo y rejas reforzadas atraparon a los criminales más notorios de Estados Unidos. Hombres condenados por delitos de todo tipo, desde robo a mano armada hasta secuestro y asesinato, fueron enviados a la isla con la certeza de que jamás podrían escapar. La ubicación misma de Alcatraz parecía diseñada para derrotar cualquier intento, rodeada por aguas heladas, fuertes corrientes y bancos de arena traicioneros. La isla se alzaba como una fortaleza natural. Nadie podía imaginar que alguien pudiera burlar sus muros y llegar a la libertad. Pero, en 1962, 3 hombres cambiarían para siempre la percepción de lo imposible. Frank Morris, Clarence Anglin y John Anglin no eran simples criminales, eran individuos meticulosamente inteligentes, pacientes y decididos, capaces de imaginar lo que nadie más se atrevía. Desde el primer momento en que pusieron un pie en Alcatraz, comenzaron a planear lo que se convertiría en la fuga más famosa y misteriosa de la historia penitenciaria. Su preparación no fue improvisada, duró meses, y cada detalle, cada movimiento, estaba calculado con precisión quirúrgica. La prisión funcionaba con rutinas estrictas. Los guardias recorrían los pasillos a intervalos regulares, las luces iluminaban cada celda y el sonido de los pasos en los corredores era constante. Para un plan de escape, cualquier error podía significar la muerte o la captura inmediata. Sin embargo, Morris y los hermanos Anglin encontraron una vulnerabilidad, la debilidad de los muros y la ignorancia de los guardias sobre ciertos aspectos estructurales de la prisión. Cada celda tenía rejillas de ventilación que conectaban con los conductos de mantenimiento, espacios que normalmente eran demasiado pequeños para un hombre, pero no imposibles para alguien dispuesto a improvisar herramientas y estrategias. Los internos trabajaron en secreto, utilizando utensilios cotidianos para sus propósitos, cucharas de metal, destornilladores robados y hasta cucharones de cocina se convirtieron en herramientas de precisión para perforar y agrandar los conductos de ventilación. Cada agujero, cada cavidad ampliada, se realizaba en la oscuridad, evitando la atención de los guardias y utilizando técnicas que solo ellos conocían. La paciencia era clave, cada avance requería semanas de trabajo silencioso, sin levantar sospechas y evitando cualquier indicio de que algo extraordinario estaba sucediendo detrás de los muros. El ingenio de Morris y los Anglin no se limitaba a los conductos. Con materiales simples, crearon cabezas de yeso que colocaban sobre sus almohadas para simular que dormían mientras ellos trabajaban en la fuga. Esto confundía a los guardias durante las inspecciones nocturnas, dando la ilusión de que todo estaba normal. Además, recolectaron ropa vieja, papel y cartón, con los cuales diseñaron un sistema improvisado para escalar y deslizarse por las paredes y techos de la prisión. La combinación de ingenio, audacia y determinación hizo que incluso las medidas de seguridad más estrictas fueran vulnerables a su plan. Pero quizá lo más fascinante fue la construcción de la balsa improvisada. Utilizando impermeables robados y piezas de ropa,
los internos fabricaron una embarcación capaz de soportar las traicioneras aguas de la bahía de San Francisco. Nadie en la prisión podía imaginar que algo tan rudimentario pudiera funcionar, y menos aún que 3 hombres pudieran maniobrarla en condiciones extremas de frío, viento y corriente. La audacia del plan era tal que rozaba lo imposible, y ahí radica la verdadera fascinación de esta historia, la combinación de riesgo extremo, preparación meticulosa, y la incertidumbre absoluta sobre lo que sucedería después. La noche del escape, todo se alineó con la precisión de un reloj. Morris y los hermanos Anglin aprovecharon la oscuridad, el silencio y la rutina predecible de los guardias. Ascendieron por los conductos de ventilación, se deslizaron por los techos y alcanzaron el borde de la prisión, donde la balsa improvisada esperaba. Cada segundo era crucial. Cualquier error podía costarles la vida, y, sin embargo, lograron superar los muros, lanzarse al agua helada y desaparecer entre la niebla de la bahía, desafiando la muerte y la imposibilidad que había definido Alcatraz durante décadas. Desde ese momento, comenzó el misterio. La prisión fue alertada al amanecer de la fuga, y una búsqueda masiva se desplegó por toda la bahía y sus alrededores. Barcos, helicópteros y guardias patrullaban las aguas y costas, pero no encontraron rastro de los fugitivos. Algunos creyeron que la corriente los había arrastrado hasta la muerte, otros sospecharon que habían logrado llegar a tierra firme y desaparecer entre la multitud de San Francisco. El caso quedó abierto, y hasta hoy nadie sabe con certeza qué pasó con Morris y los hermanos Anglin. El FBI y las autoridades realizaron investigaciones durante años, entrevistando testigos, revisando documentos y analizando cada detalle. Se encontraron algunos indicios, ropa y restos de la balsa hallados flotando en la bahía, rumores de que los fugitivos habrían llegado a algún lugar seguro e incluso cartas y fotos que surgieron décadas después, sugiriendo que podrían haber sobrevivido. Pero nada pudo confirmar de manera concluyente su destino final. Cada pista solo alimentó el misterio y la leyenda de lo que se conoce como la fuga imposible de Alcatraz. Lo que hace esta historia aún más fascinante es la mezcla de audacia, inteligencia y misterio que encierra. No se trata solo de un escape de prisión, se trata de 3 hombres que desafiaron todos los límites impuestos por la ley, la naturaleza y la lógica, y cuyo destino final sigue siendo un enigma que ha capturado la imaginación del mundo entero. La combinación de preparación meticulosa, riesgo extremo y final incierto convierte a esta fuga en un relato eterno, que sigue inspirando películas, libros y documentales, y que demuestra que, a veces, la realidad supera a la ficción de maneras extraordinarias. Además, la historia de Alcatraz y sus fugas imposibles nos recuerda algo fundamental: incluso los sistemas más rígidos y controlados pueden ser vulnerables a la creatividad humana, la paciencia y la audacia. Morris y los Anglin nos enseñan que la determinación y el ingenio pueden abrir caminos donde aparentemente no existen, y que los límites solo existen para aquellos que no se atreven a cuestionarlos. La fuga de 1962 no solo rompió barreras físicas, sino también psicológicas. Durante décadas, Alcatraz se había presentado como un lugar donde el crimen y la maldad eran contenidos de manera absoluta. Pero el escape demostró que incluso en las condiciones más extremas, la libertad puede ser alcanzada con suficiente planificación, inteligencia y valentía, y eso es lo que hace que esta historia sea inolvidable, un acto que combina riesgo, misterio y un desafío directo a lo que todos creían imposible. Después de la fuga de Morris y los hermanos Anglin, la atención se centró en los detalles más intrigantes del escape, los elementos que hicieron posible lo imposible. La prisión de Alcatraz, considerada una fortaleza inquebrantable, fue sometida a un escrutinio extremo. Los ingenieros, arquitectos y autoridades penitenciarias estudiaron cada conducto, cada celda, cada rincón de la isla, buscando la vulnerabilidad que había permitido que 3 hombres desaparecieran de manera tan audaz. Lo que descubrieron no solo sorprendió, sino que dejó una lección sobre la creatividad y la paciencia humana frente a sistemas supuestamente invulnerables.
El primer elemento que fascinó a todos fue la meticulosidad con la que Morris y los hermanos Anglin ejecutaron su plan. No se trató de un acto impulsivo o desesperado. Fue un proyecto que tomó meses de planificación secreta, trabajo nocturno y coordinación perfecta entre ellos. Cada herramienta improvisada, cada agujero perforado en las paredes y conductos, cada cabeza de yeso colocada estratégicamente sobre las almohadas para simular que dormían, formaba parte de un diseño casi artístico. La paciencia era clave, un error podía costarles la vida, y aún así trabajaban noche tras noche, enfrentando el miedo constante de ser descubiertos. Los internos también demostraron un profundo conocimiento de la estructura de la prisión. Alcatraz había sido diseñada para ser impenetrable, con celdas reforzadas, pasillos vigilados y guardias en constante rotación. Sin embargo, Morris y los Anglin aprovecharon detalles que pasaban desapercibidos, conductos de ventilación lo suficientemente grandes como para que un hombre se deslizara, áreas de mantenimiento poco inspeccionadas y horarios predecibles de los guardias. Su comprensión del entorno fue tan precisa que cada movimiento estaba calculado para minimizar el riesgo y maximizar la probabilidad de éxito. Otro aspecto sorprendente fue la construcción de la balsa improvisada. Utilizando impermeables y ropa vieja, los fugitivos diseñaron un medio para enfrentar las aguas heladas y las corrientes traicioneras de la bahía de San Francisco. La balsa no era solo un objeto físico, representaba la culminación de meses de ingenio, creatividad y riesgo extremo. Cada pieza de tela atada, cada nudo reforzado, cada costura improvisada era vital para su supervivencia. Lo extraordinario es que no contaban con experiencia marítima. Lo que tenían era determinación y un cálculo preciso del comportamiento de la marea y la corriente. La noche del escape, los tres hombres actuaron con la precisión de un reloj suizo. Subieron por los conductos de ventilación, desplazándose en silencio para evitar ser escuchados por los guardias. Las cabezas de yeso en las camas engañaron a los oficiales durante la inspección nocturna, permitiéndoles ganar tiempo crucial. Finalmente, alcanzaron los techos, descendieron por los muros y llegaron al borde de la prisión, donde la balsa los esperaba. El riesgo era extremo, las aguas heladas podrían haberlos arrastrado hasta la muerte, la balsa podía desarmarse, y cualquier error podía ser fatal. Sin embargo, lograron sumergirse en la bahía y desaparecer entre la neblina. Lo que sucedió después sigue siendo un misterio. La búsqueda comenzó al amanecer. Guardias, barcos y helicópteros rastrearon cada rincón de la bahía y las costas cercanas. No hubo señales concluyentes de los fugitivos. Algunos investigadores sostienen que murieron ahogados en la corriente. Otros sugieren que lograron llegar a la costa y se dispersaron entre la población de San Francisco. El FBI mantuvo el caso abierto durante décadas, recibiendo cartas, fotografías y rumores que alimentaban la posibilidad de que los hombres hubieran sobrevivido y vivido en anonimato durante años. El escape de Alcatraz no solo desafió la prisión física, sino también la percepción pública de lo que era posible. Para la sociedad, Alcatraz representaba la última frontera, un lugar del que no se podía escapar. La fuga demostró que incluso los sistemas más estrictos pueden ser vulnerables a la creatividad humana y a la planificación detallada. La combinación de ingenio, paciencia y determinación desafió las expectativas de todos, desde los guardias hasta los ingenieros de la prisión. Además, la fuga tuvo un impacto psicológico profundo en el personal de Alcatraz. Durante años, los guardias revisaron los horarios, los conductos y los procedimientos buscando debilidades que antes habían ignorado. La paranoia se instaló en la rutina de la prisión, y cada nuevo interno fue evaluado con una precaución aún mayor. La fuga cambió no solo la historia de los internos que escaparon, sino también la forma en que se gestionaban las prisiones de máxima seguridad en todo el país. El misterio que rodea la desaparición de Morris y los hermanos Anglin también generó un legado cultural impresionante. Libros, películas, documentales y teorías conspirativas han surgido alrededor del caso. La idea de que tres hombres pudieron burlar la prisión más segura del mundo sin dejar rastro captura la imaginación colectiva. Cada teoría, cada rumor,
Incluso cada fotografía sospechosa que emerge décadas después, refuerza la fascinación que sentimos por este acto de ingenio y audacia. La historia de la fuga también refleja un aspecto profundamente humano, la búsqueda de libertad. Para Morris y los Anglin, escapar de Alcatraz no era solo un acto criminal, era un acto de supervivencia y dignidad. Las condiciones de la prisión eran duras, el aislamiento extremo y la rutina opresiva. Su fuga simboliza el anhelo de romper las cadenas, de desafiar límites aparentemente insuperables, de reclamar la autonomía frente a un sistema que buscaba eliminarlos como individuos. Cada detalle de la fuga, desde la planificación hasta la ejecución, revela la inteligencia y el coraje de estos hombres. No dependieron de armas ni de fuerza bruta. Su única arma fue la mente, la paciencia y la determinación. Esa combinación de elementos es lo que hace que la historia siga siendo relevante y fascinante incluso décadas después. Nos recuerda que la libertad puede alcanzarse con ingenio, y que los límites solo existen para quienes no se atreven a desafiarlos. En última instancia, La fuga de Alcatraz no es solo un relato de escape, es un estudio sobre la creatividad humana bajo presión, la planificación meticulosa y la audacia que desafía lo imposible. Cada año que pasa, el caso sigue intrigando a historiadores, criminólogos y entusiastas de misterios. La pregunta de qué pasó con Morris y los hermanos Anglin permanece sin respuesta definitiva, y ese misterio es parte de su poder. Finalmente, la historia de la fuga nos deja una reflexión: incluso en los lugares más controlados y vigilados, la mente humana puede encontrar caminos inesperados. La audacia, el ingenio y la determinación pueden superar obstáculos aparentemente insuperables. Y aunque nunca sepamos con certeza si Morris y los Anglin sobrevivieron, su escape quedó grabado para siempre en la historia como un ejemplo de que lo imposible puede ser alcanzado. Después de su desaparición en la fría noche de junio de 1962, la incertidumbre sobre el destino de Morris y los hermanos Anglin se convirtió en un misterio que capturó la imaginación del público. Cada día que pasaba sin un rastro de ellos hacía que la historia creciera en leyenda, alimentada por la imposibilidad aparente de la hazaña y por la falta de pruebas concluyentes. Mientras la bahía de San Francisco permanecía tranquila bajo el sol de la mañana, nadie podía imaginar que justo unas horas antes, 3 hombres habían desafiado el frío, el agua y la vigilancia más estricta de la nación, y habían logrado desaparecer en la oscuridad. Las investigaciones iniciales comenzaron inmediatamente. Los guardias revisaron cada rincón de la prisión, inspeccionando conductos, techos, muros y cada metro de terreno que los fugitivos podrían haber utilizado para escapar. Barcos y helicópteros peinaron la bahía durante días, siguiendo cada corriente, cada movimiento sospechoso. Sin embargo, todo lo que encontraron fueron restos de la balsa improvisada y algunos impermeables flotando en el agua, indicios insuficientes para confirmar si los hombres habían sobrevivido o no. La falta de pruebas sólidas convirtió el caso en un enigma eterno. El FBI asumió el control de la investigación, estudiando minuciosamente los antecedentes de los fugitivos, sus habilidades, sus comportamientos y posibles contactos fuera de la prisión. Cada pista fue analizada, cada rumor verificado, pero nada proporcionaba respuestas definitivas. Con el tiempo, surgieron teorías contradictorias. Algunos afirmaban que los hombres habían sucumbido a las heladas aguas, otros creían que habían logrado llegar a tierra firme y que, disfrazados y anónimos, habían comenzado nuevas vidas lejos de la prisión y de la atención pública. Cada hipótesis añadía más misterio a una historia que ya de por sí era extraordinaria. Uno de los elementos más fascinantes del caso es cómo los fugitivos planearon su escape sin levantar sospechas durante meses. La rutina de la prisión era estricta, pero también predecible. Morris y los Anglin aprovecharon cada detalle: los turnos de los guardias, los horarios de inspección y los patrones de iluminación. Incluso las cabezas de yeso que colocaban sobre sus almohadas funcionaron como una especie de escudo psicológico contra la vigilancia, engañando a los oficiales y permitiéndoles trabajar en la preparación de la fuga en plena noche. Esta combinación de astucia,
creatividad y paciencia convirtió la fuga en una obra de ingeniería humana. Mientras tanto, la balsa que habían construido con ropa vieja y impermeables representaba un riesgo extremo. El agua de la bahía en junio es extremadamente fría, con corrientes traicioneras capaces de arrastrar incluso a los nadadores más expertos. Cualquier error en la maniobra podía ser fatal. Sin embargo, Morris y los hermanos Anglin habían estudiado el movimiento de la marea y las corrientes durante meses, utilizando su conocimiento para planificar la hora exacta de escape y la ruta más segura hacia la costa. La precisión de estos cálculos aumentaba la improbabilidad de su éxito y añadía una capa más de asombro a la historia. El aspecto psicológico de la fuga también es digno de análisis. 3 hombres encerrados en un lugar considerado infranqueable no solo tenían que lidiar con la presión física del escape, sino también con la tensión mental, la ansiedad de ser descubiertos, el miedo al frío, la incertidumbre sobre si la balsa resistiría y la posibilidad constante de la muerte eran obstáculos igual de desafiantes que los muros de concreto y las corrientes de la bahía. Aún así, demostraron un autocontrol extraordinario, capaz de transformar el miedo en concentración y acción meticulosa. Después de la desaparición, la historia comenzó a expandirse más allá de la prensa local. Libros, documentales y películas han explorado el caso, cada uno tratando de reconstruir la secuencia de eventos y ofrecer teorías sobre el destino de los fugitivos. Las fotografías, cartas y relatos que surgieron décadas después solo reforzaron el misterio. Algunas de estas pruebas sugieren que Morris y los Anglin pudieron haber sobrevivido, pero ninguna ha sido verificada de manera concluyente. La combinación de audacia, misterio y posibilidad de supervivencia convirtió a esta fuga en un icono cultural y un ejemplo de ingenio humano frente a lo aparentemente imposible. Además, la fuga tuvo un efecto duradero en la percepción de las prisiones de máxima seguridad. Alcatraz, considerada hasta entonces impenetrable, pasó a ser vista como vulnerable. Los sistemas penitenciarios de todo el país comenzaron a revisar protocolos, seguridad y diseño estructural, aprendiendo lecciones de una fuga que desafió décadas de confianza en la invulnerabilidad de la prisión. La audacia de Morris y los Anglin se convirtió en un caso de estudio sobre cómo la creatividad y la planificación pueden superar incluso los sistemas más estrictos. El misterio de su destino también generó una fascinación internacional. Investigadores independientes y aficionados han dedicado años a buscar pistas sobre el paradero de los fugitivos, desde registros policiales hasta testimonios de personas que afirmaban haberlos visto. Cada pequeño indicio, como una carta escrita con fecha posterior al escape o fotografías, supuestamente de los hermanos Anglin en la década de 1970, alimenta la especulación. Este fenómeno ha convertido la fuga de Alcatraz en un mito moderno, donde la línea entre realidad y leyenda se difumina de manera fascinante. Una de las teorías más populares es que los 3 hombres lograron llegar a un lugar seguro y vivir bajo identidades falsas. Según relatos no confirmados, podrían haber establecido una vida tranquila, lejos de la atención pública, trabajando en oficios comunes y evitando cualquier interacción que pudiera delatarlos. Esta posibilidad añade un nivel de intriga casi cinematográfico, la idea de que la fuga más audaz de la historia haya tenido un final feliz, aunque desconocido, alimenta la fascinación de generaciones enteras. Por otro lado, la teoría más pesimista sostiene que no sobrevivieron a la fuga. Las aguas frías de la bahía, la fuerza de las corrientes y la rudimentaria construcción de la balsa habrían hecho imposible que 3 hombres llegaran a la costa. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes mantiene viva la especulación. Cada detalle no confirmado, cada rumor o fotografía, mantiene la historia en el ámbito del misterio eterno. En cualquier caso, la fuga de Morris y los hermanos Anglin sigue siendo un ejemplo extraordinario de planificación, ingenio y audacia. Su historia nos recuerda que incluso los sistemas más estrictos pueden ser vulnerables, y que la mente humana, cuando se combina con determinación y creatividad, puede superar obstáculos aparentemente imposibles. Este acto, más que un simple escape de prisión,
es un símbolo de la capacidad de desafiar límites y de transformar la desesperación en acción efectiva. Finalmente, el capítulo 3 nos deja con la sensación de que la historia no tiene un final definitivo. La desaparición de los fugitivos, la incertidumbre sobre su destino y la combinación de riesgo extremo y astucia humana hacen que el misterio continúe vivo. Cada año que pasa, nuevas generaciones descubren la historia y se maravillan ante lo que 3 hombres lograron en una noche que se convirtió en leyenda. La fuga imposible de Alcatraz no solo desafió una prisión, sino que desafió nuestra comprensión de lo que es posible, recordándonos que a veces la realidad puede ser más increíble que cualquier ficción. El capítulo 4 nos sumerge en el desenlace más intrigante del caso, centrándose en los momentos posteriores a la fuga y en las teorías que surgieron en las décadas siguientes. Mientras la bahía de San Francisco regresaba a su calma habitual, la atención de los investigadores se intensificaba. Cada rincón de la isla fue inspeccionado nuevamente, los conductos de ventilación fueron revisados con lupa, y los guardias compartieron cada detalle de sus rondas nocturnas, intentando reconstruir cómo 3 hombres habían logrado lo que parecía imposible, pero el vacío que dejaron los fugitivos hizo que el caso se volviera cada vez más enigmático. La búsqueda inicial fue exhaustiva. Barcos de la Guardia Costera patrullaron la bahía, helicópteros sobrevolaron cada metro de agua y tierra, y se revisaron todas las posibles rutas hacia la costa. Las corrientes heladas y las olas violentas de la noche habían borrado casi todos los rastros físicos de la balsa improvisada y la ropa flotante que quedaba. A pesar de los esfuerzos, no se encontraron cuerpos ni señales concluyentes. Cada indicio que parecía prometedor desaparecía bajo la evidencia de que los 3 hombres podían haber sobrevivido o haber sido arrastrados por las aguas. Esta incertidumbre alimentó la fascinación del público y convirtió la fuga en un misterio histórico sin resolver. A medida que pasaban los días, surgieron las teorías más diversas. Algunos expertos afirmaban que los fugitivos simplemente no habían sobrevivido. La fuerza de la marea y el frío extremo habrían hecho imposible que 3 hombres llegaran a tierra. Sin embargo, otros señalaban pequeños indicios que podrían sugerir lo contrario: cartas enviadas a familiares, fotografías de personas con rasgos similares a los hermanos Anglin, e incluso testimonios de ciudadanos que aseguraban haber visto a los fugitivos en distintas partes del país años después. La ausencia de pruebas concluyentes hizo que cada rumor se convirtiera en combustible para la leyenda. El impacto cultural de la fuga comenzó a consolidarse. Libros y documentales exploraron cada detalle del plan, desde la meticulosa construcción de la balsa hasta el uso de cabezas de yeso para engañar a los guardias. Cada recreación visual trataba de capturar la atención, la inteligencia y la audacia de los hombres que habían desafiado el sistema más seguro de Estados Unidos. La historia inspiró películas, series y obras de teatro, convirtiéndose en un símbolo de ingenio humano frente a la adversidad. La narrativa se transformó en mito, y la línea entre realidad y ficción comenzó a difuminarse, aumentando el aura de misterio que rodea la fuga. Uno de los elementos más fascinantes de este capítulo es la dimensión humana de la historia. No se trataba únicamente de escapar de una prisión, se trataba de la búsqueda de libertad y dignidad frente a un sistema que buscaba controlar cada aspecto de la vida de los internos. Morris y los hermanos Anglin demostraron que incluso en las condiciones más estrictas, la mente humana puede superar obstáculos extremos mediante la creatividad, la paciencia y la determinación. Cada decisión que tomaron, cada riesgo que asumieron, refleja un profundo entendimiento de sus propias capacidades y de las vulnerabilidades del entorno. Los investigadores posteriores también estudiaron la preparación psicológica de los fugitivos. La planificación de meses y la paciencia extrema mostraban un nivel de autocontrol y disciplina mental fuera de lo común. Los riesgos eran enormes: la posibilidad de morir ahogados, ser atrapados y enfrentarse a castigos severos, o incluso perder la vida durante la construcción de la balsa. Aún así, los hombres demostraron una capacidad extraordinaria para manejar la ansiedad y mantener la concentración,
transformando el miedo en motivación para ejecutar su plan con éxito. El impacto en la percepción pública fue igualmente notable. La idea de que 3 hombres habían logrado burlar la prisión más segura del mundo desató la imaginación de la sociedad. La historia cuestionaba la invulnerabilidad de las instituciones y demostraba que incluso los sistemas más rígidos podían ser desafiados por la creatividad humana. Este relato no solo fascinaba por la hazaña, sino también porque presentaba un desafío intelectual, entender cómo lo imposible se había convertido en realidad. A medida que los años pasaban, surgieron nuevas pruebas que mantenían vivo el misterio, fotografías enviadas a los familiares, supuestas cartas de los fugitivos y relatos anecdóticos alimentaban la teoría de que Morris y los Anglin habían sobrevivido. Algunas de estas evidencias eran ambiguas, pero suficiente para mantener la intriga. Cada vez que un detalle emergía, los historiadores y aficionados reabrían el caso, discutiendo escenarios posibles, calculando probabilidades y tratando de reconstruir la ruta exacta que los fugitivos podrían haber tomado para llegar a tierra firme. El capítulo también explora la respuesta institucional. Las autoridades revisaron los procedimientos de seguridad, reforzaron protocolos y aprendieron lecciones que influirían en la gestión de otras prisiones de máxima seguridad en todo el país. La fuga demostró que incluso los sistemas más rigurosos no son infalibles y que la vigilancia constante y la previsión estructural no siempre son suficientes frente a la creatividad y determinación humanas. Más allá de la seguridad, la historia de la fuga toca aspectos éticos y psicológicos. La humanidad de los fugitivos, su ingenio y su determinación nos recuerdan que detrás de cualquier acto extraordinario hay decisiones calculadas, sacrificios personales, y una comprensión profunda de los riesgos. La fuga de Alcatraz no es simplemente un relato criminal, es un ejemplo de cómo la mente humana puede superar las limitaciones físicas y las restricciones impuestas por la sociedad. Finalmente, el capítulo 4 nos deja con un suspenso casi absoluto. Nadie sabe con certeza qué ocurrió después de que Morris y los hermanos Anglin desaparecieron en la bahía. La historia ha permanecido viva durante décadas gracias a su combinación de audacia, misterio y posibilidad de supervivencia. Cada año, nuevas generaciones descubren la historia, se maravillan ante la audacia de los fugitivos y se preguntan si realmente lograron llegar a la libertad. El escape se ha convertido en un mito moderno, un símbolo eterno de ingenio, coraje y el poder de desafiar lo imposible. Al cerrar este capítulo, queda claro que la fuga de Alcatraz no solo fue un evento histórico, sino un relato que desafía la comprensión, inspira asombro y mantiene viva la pregunta que ha intrigado a millones: ¿sobrevivieron los fugitivos o la bahía los reclamó para siempre? El misterio, la planificación y la ejecución del escape se han convertido en lecciones sobre la audacia humana, la creatividad frente a la adversidad y la búsqueda inquebrantable de libertad. El misterio de la fuga de Alcatraz sigue siendo uno de los episodios más fascinantes y enigmáticos de la historia criminal. La desaparición de Frank Morris y los hermanos Anglin no solo desafió las leyes físicas y las medidas de seguridad más estrictas, sino que también dejó una pregunta que permanece sin respuesta: ¿lograron sobrevivir o la bahía se convirtió en su tumba? Este cierre no busca resolver el misterio, sino profundizar en su trascendencia, en cómo un acto aparentemente imposible se convirtió en leyenda y en símbolo de la audacia humana. Desde el primer momento, la fuga demostró que la planificación meticulosa y el ingenio podían superar la fuerza bruta y los sistemas más estrictos. Cada agujero perforado, cada cabeza de yeso colocada estratégicamente, cada movimiento calculado en la balsa improvisada reflejaba un nivel de inteligencia y paciencia extraordinarios. Estos hombres no actuaron impulsivamente, crearon un plan que requería precisión, concentración y la capacidad de transformar la tensión y el miedo en acción efectiva. La combinación de estos factores convirtió la fuga en un ejemplo eterno de cómo la mente humana puede superar obstáculos aparentemente insuperables. El impacto de la fuga fue inmediato y duradero. Para las autoridades, significó un cambio en la manera de ver la seguridad de las prisiones de máxima seguridad. Los ingenieros revisaron estructuras,
Los guardias ajustaron protocolos y los sistemas de vigilancia se fortalecieron. La fuga mostró que incluso los lugares considerados infranqueables podían tener vulnerabilidades y que el factor humano, con creatividad y determinación, podía explotarlas de manera magistral. Este episodio no solo dejó lecciones de seguridad, sino también de resiliencia, estrategia y audacia. Para la sociedad, la historia se transformó en mito. La narrativa de 3 hombres que desaparecieron de la prisión más segura del mundo cautivó al público y alimentó la fascinación durante décadas. Libros, películas, documentales y teorías de conspiración surgieron para explorar cada detalle del escape, reconstruir cada paso y especular sobre el destino final de los fugitivos. La falta de pruebas concluyentes permitió que la historia se expandiera, mezclando hechos con leyendas y manteniendo viva la intriga en la imaginación colectiva. El misterio del destino final de Morris y los Anglin es quizás el elemento más poderoso de la historia. Las teorías son múltiples. Algunos sostienen que perecieron en las aguas heladas, otros que lograron llegar a tierra firme y vivir vidas anónimas. A lo largo de los años, cartas, fotografías y relatos han alimentado la posibilidad de que los fugitivos hayan sobrevivido. Cada evidencia parcial, cada rumor, cada documento no verificado mantiene viva la historia y permite que generaciones enteras sigan preguntándose si lo imposible se convirtió en realidad. Más allá de los hechos, la fuga revela aspectos universales de la condición humana, la búsqueda de libertad, el desafío frente a las restricciones impuestas y la capacidad de superar limitaciones extremas son temas que resuenan con cualquier persona, en cualquier época. Morris y los hermanos Anglin representan la idea de que la mente y la creatividad pueden trascender los límites físicos y las estructuras sociales, y que la determinación puede abrir caminos donde aparentemente no existen. Este simbolismo es lo que ha convertido a su historia en un relato eterno, más allá del crimen y la prisión. La planificación y ejecución del escape también destacan la importancia de la paciencia y el cálculo en situaciones de riesgo extremo. No hubo impulsividad, solo observación constante, análisis de patrones, aprovechamiento de debilidades y preparación meticulosa. Cada paso fue cuidadosamente evaluado, cada error posible considerado y mitigado. Esta capacidad de anticipar problemas y resolverlos con ingenio es una lección que trasciende la historia criminal y se aplica a muchos ámbitos de la vida humana: estrategia, liderazgo, creatividad y resolución de problemas. Además, la fuga subraya la fascinación que sentimos por los enigmas no resueltos. La incertidumbre sobre el destino de los fugitivos es la fuerza que ha mantenido la historia viva durante más de medio siglo. El misterio permite que la historia evolucione, que se reinterprete y que siga inspirando teorías, debates y narraciones. Esta ausencia de certeza convierte la fuga en un relato abierto, donde la imaginación de cada lector o espectador completa la historia, creando una conexión emocional que pocas narrativas logran establecer. El legado cultural de la fuga de Alcatraz es indiscutible. Ha inspirado obras cinematográficas, series de televisión, documentales y estudios académicos. La historia de Morris y los Anglin se convirtió en símbolo de ingenio, creatividad y audacia. Incluso hoy, décadas después, sigue siendo objeto de análisis y especulación, y continúa atrayendo la atención de historiadores, criminólogos y aficionados a los misterios. La combinación de riesgo extremo, planificación magistral y destino incierto mantiene la historia fresca, emocionante y relevante para nuevas generaciones. Finalmente, el cierre de esta historia nos invita a reflexionar sobre el poder del ingenio humano frente a lo imposible. La fuga de Alcatraz no solo desafió una prisión, desafió nuestra comprensión de la seguridad, de la posibilidad y del límite de la creatividad bajo presión. Nos recuerda que, incluso en los entornos más controlados, la determinación, la paciencia y la inteligencia pueden abrir caminos insospechados. Y aunque nunca sabremos con certeza si Morris y los hermanos Anglin sobrevivieron, su hazaña quedó grabada para siempre como un testimonio de lo que los seres humanos son capaces de lograr cuando la libertad y la audacia se convierten en el objetivo supremo. Esta historia es más que un escape, es un legado de ingenio,
coraje y misterio que seguirá fascinando al mundo por generaciones. Cada detalle, cada teoría y cada rumor contribuye a una narrativa que trasciende el tiempo, convirtiéndose en un símbolo eterno de que, incluso frente a lo imposible, la mente humana puede encontrar una salida. Al final, el verdadero misterio no es solo si sobrevivieron, sino cómo la audacia de 3 hombres logró desafiar a una de las prisiones más seguras de la historia y dejar un legado que nunca será olvidado.